Historia de los sistemas operativos. Antes de hablar de la historia, definiremos qué es un sistema operativo. Un sistema operativo es el software básico de una computadora que provee una interfaz entre el resto de programas del computador, los dispositivos hardware y el usuario. Las funciones básicas de un sistema operativo son las de administrar los recursos de la máquina, coordinar el hardware, organizar archivos y directorios en dispositivos de almacenamiento. En este diagrama tratamos de simplificar lo que administra, tanto la CPU, los dispositivos de entrada y salida, memoria principal, RAM y ROM, memoria secundaria y los procesos como son monotarea y multitarea. Los sistemas operativos más usados son Windows, Linux y Mac. No es posible analizar la evolución o desarrollo histórico de los sistemas operativos sin tener en cuenta el avance de la arquitectura de las computadoras. Los sistemas más operativos fueron creados para facilitar y ampliar las posibilidades del uso del hardware, pero estos a su vez pusieron en evidencia la necesidad de cambios en los equipos para facilitar su actividad y brindar mayores posibilidades. Hemos dividido la evolución del computador en 4 generaciones. La primera generación se caracteriza porque funcionaban con válvulas, usaban tarjetas perforadas y cilindros magnéticos. La segunda se desarrolló lenguajes de programación como COBOL y Fortran. La tercera se desarrollan circuitos integrados. Las computadoras eran de menor tamaño y mayor capacidad. La cuarta generación aparece ya el microprocesador y con mayor rapidez. Primera generación, 1945 a 1955. Tubos de vacío y tableros. La lógica o software de los ordenadores se ha complicado conforme han evolucionado estos. Los primeros ordenadores, a partir de 1944, en que Aiken construyó el Mark I, solo podían programarse en lenguaje máquina y puede decirse que el sistema operativo aún no existía. J.B. Newman fue quien dio el primer paso en la informática y las relaciones hombre-máquina con el concepto de programa almacenado, que consiste en archivar en el ordenador un conjunto de instrucciones máquina para posteriormente ejecutarlas. La aparición del assembler. Lenguaje nanotécnico simbólico. Nanotécnico simbólico quiere decir que trabaja a nivel de memoria por medio de símbolos. Constituyó un gran avance sobre la primitiva programación en código máquina. La forma de explotar los sistemas ha evolucionado con el tiempo. Los más sencillos funcionaban con monoprogramación. Monoprogramación es el sistema de explotación en el que se ejecuta solamente un programa cada vez y no comienza la ejecución de otro hasta terminar con el anterior. En 1948, con Noam Chomsky, surge la teoría de las gramáticas generativas transformacionales, que es la base de los traductores del lenguaje. En 1955 comenzó el desarrollo de los lenguajes de alto nivel y al mismo tiempo se empezó a dividir el trabajo entre personas, operadores y programadores. Las funciones del operador tenían directamente que ver con el control de los recursos del sistema operativo y la carga de los trabajos, y la de los programadores con la codificación de los programas. Segunda generación, se dio entre los años 1955 y 1965. En esta nueva generación se dio un cambio radical con la introducción de transistores y procesamiento por bloques. Por primera vez había una separación clara entre diseñadores, constructores, operadores, programadores y personal de mantenimiento. Estas máquinas eran colocadas en lugares muy específicos que eran acondicionados con aire especial y de equipo de operadores profesionales. Estas máquinas fueron utilizadas primeramente para cálculos científicos y de ingeniería y eran programados en el programa Fortran y lenguaje ensamblador.
Para la ejecución de una tarea, primero el programa debía ser escrito en un papel, en un programa ensamblador o el Fortran. Eran perforadas en tarjetas y luego eran llevados al cuarto de entrada, donde una vez terminado el trabajo, el operador lo enviaba al cuarto de salida, donde era recogido por el programador. Dado que se dio un gran problema en esto y se perdía mucho tiempo ir de un lugar a otro, se dio una solución a este problema optando por el sistema de procesamiento por lotes, el cual consistía en juntar una serie de trabajos en el cuarto de entrada, leerlos y grabarlos en una cinta magnética, usando una pequeña máquina y económica como la IBM 1400 que leía tarjetas, copiaba cintas e imprimía salidas. Tercera generación. En esta época surge la familia de computadoras IBM, diseñados como sistemas para uso general, por lo que requerían manejar grandes volúmenes de información de distintos tipos, lo cual provocó una nueva evolución de los sistemas operativos. Los sistemas múltiples que soportan simultáneamente procesos por lote, tiempo compartido, procesamiento, tiempo real, multiprogramación y multiprogramación. Los sistemas operativos en la tercera generación introdujeron el concepto de multiprogramación, que ha ayudado a incrementar la productividad, o sea, el número de trabajos por unidad de tiempo. Sin embargo, puede tomar más tiempo correr un solo trabajo bajo multiprogramación que bajo un proceso unitario, a causa de las interrupciones. Sistemas en línea. Durante la tercera generación, los sistemas operativos vinieron con más módulos para facilitar que es el desarrollo de los sistemas en línea, especialmente para respaldar el crecimiento de terminales y telecomunicaciones. Los IBM 360 surgieron porque las grandes empresas lo necesitaban para realizar cálculos numéricos de ciencia e ingeniería, y por otro lado lo necesitaban para ordenamiento de cintas e impresión. En los años subsecuentes, IBM produjo impresoras usando tecnologías más modernas, como la IBM 370 y la IBM 3080. Cuarta generación. Esta generación empieza por la década de los 80 hasta la actualidad. Se caracteriza por la utilización de los microprocesadores para la construcción de computadoras de menor tamaño y con mayor capacidad. Los sistemas operativos, a partir de esta generación, proporcionan una interfaz más amigable para el usuario, logrando una mejor interacción con el computador mediante herramientas gráficas. En el año de 1980, el primer sistema operativo creado para ordenadores personales fue lanzado al mercado. Se trataba de un sistema operativo grabado sobre disco, ocupando un lugar permanente en el disco duro del ordenador, no como era en la década anterior, que como no existían aún los discos duros, entonces el sistema operativo se encontraba en un disquete, que debía estar permanentemente introducido en la disquetera para hacer uso de este. Fue Bill Gates que, cuando decide comprar el software a otra empresa y lo rebautiza con el nombre de MS-DOS, le vende la licencia de uso a IBM, y así se hace posible el uso del computador personal. Ya en el año de 1985, Microsoft le agrega al DOS una interfaz gráfica de usuario y le denomina Microsoft Windows. A partir de aquí, se van desarrollando diferentes versiones de Windows, cada una de estas mejorando a la anterior, hasta la actualidad, que tenemos al Windows 10. En cuanto al sistema operativo Linux, fue creado por Linus Benedict Torvalds en el año de 1991. Este es un sistema de código libre y no es necesario adquirir una licencia como lo es en el caso de Windows. Es por ello que diferentes empresas lo distribuyen. Entre ellas tenemos a Ubuntu, a Red Hat,
CentOS, Fedora, entre otros.